Un sacerdote chileno que vive en el Brasil me envía un correo electrónico, un mensaje por redes sociales, no recuerdo muy bien, manifestándome una preocupación que es absolutamente legítima de parte del sacerdote. Y Dios lo bendiga por el servicio que realiza en el reino, en el Brasil. Y él me dice lo siguiente, lo leo, explico cuál es el problema que plantea el sacerdote y hago la aclaración necesaria, ¿no? Él me dice, en algún audio, no me acuerdo cuál, se refiere a mis puntos de vista, dijiste que nuestra moral está regida por opciones fundamentales. Y él explica entre paréntesis, la opción fundamental es la libertad fundamental mediante la cual la persona decide globalmente sobre sí misma. Es decir, en términos generales, si va a ser una persona buena o una persona mala, digamos así, ¿no? No a través de una elección determinada, es decir, una persona puede elegir la opción fundamental de ser buena, pero en sus acciones cotidianas realizar cosas malas aquí y allá, ¿no? Así, sigue explicando el sacerdote, los actos no se definen por la materia, sino la intencionalidad de las personas. Es decir, un acto sería moral dependiendo de que si la persona en el fondo quiere ser buena, aunque el acto específico que haga no sea un acto moral bueno, ¿no? Entonces el amigo dice, es bueno aclarar este punto trayendo a colación la enseñanza de la Iglesia y el bien que queremos para nuestro pueblo, que es cosa que con tanta pasión y ahínco tú también demuestras en tus audios. Pido disculpas si interpreté mal o quisiste decir otra cosa. Eso es lo que yo entendí y agradecería mucho que lo explicaras en otro audio. Aquí en Brasil experimento esta moral mal entendida y vivida. Y a esto creo que se debe tanto secularismo, sincretismo y proliferación de la teología de la liberación que eclipsa el verdadero evangelio de Cristo y la enseñanza en la Iglesia. Muy bien, el sacerdote tiene una preocupación absolutamente cierta, absolutamente correcta, que es con este tema de lo que se entiende por opción fundamental, ¿no? Y para eso tenemos que, de alguna manera, resumir un poco qué cosa significa la moral o a qué se dedica la teología moral, esta rama específica de la teología que es la moral, ¿no? Y la teología moral se refiere a la disciplina teológica que estudia cuáles son las cosas que hacen que un acto humano ante los ojos de Dios sea moralmente bueno o sea moralmente malo. Y entonces, desde el punto de vista teológico, existen debates, existen diálogos, existen argumentos que son muy complejos, ¿no? Y que se desarrollan a nivel teológico. Y, sin embargo, nosotros sabemos lo esencial que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que el catecismo de la Iglesia Católica tiene una parte específicamente dedicada a la moral. La tercera parte de las 4 que tiene el catecismo de la Iglesia Católica es para indicarnos qué cosas son aquellas que responden a los mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia y cuáles son aquellas que no responden a eso y que en consecuencia constituyen un pecado. Un pecado es la violación del plan de Dios y, dicho desde el punto de vista teológico, es la violación de la ley moral. Y la gravedad de la violación de la ley moral dependerá en el grado de conciencia que tenga la persona, ¿no? Es decir, cuánto sabe efectivamente que un acto es pecado y si esa falta de conocimiento es una ignorancia invencible. Les pongo el caso de una ignorancia invencible
Pensemos en una tribu perdida en el medio de una jungla que nunca ha escuchado la palabra de Dios y que en consecuencia no sabe que, por ejemplo, la poligamia es moralmente mala. En consecuencia, a esa persona no se le puede imputar un pecado subjetivo, o sea, de que esa persona esté actualmente pecando deliberadamente porque no sabe. Entonces, para que un pecado sea un pecado mortal, una violación de la ley moral de manera grave, se necesita plena conciencia, se necesita plena libertad. Si a una persona le ponen una pistola en la cabeza y le dicen roba este sitio, esa persona no tiene la libertad suficiente y no se le puede imputar como un pecado grave. Y luego el tercer componente es que para que sea pecado mortal o una violación grave de la ley moral, es que exista también materia grave, es decir, que sea en un tema grave, en un tema serio, en un tema que está claramente señalado por ejemplo, los 7 pecados capitales o una violación explícita, abierta de los mandamientos, ¿no? Entonces, la preocupación del sacerdote, de este sacerdote, ¿de dónde viene? Viene del hecho de que durante el siglo XX, a partir de mediados del siglo XX, se presentaron, sobre todo en Alemania, en Bélgica, en parte de Francia, unas corrientes morales que señalaban que los actos morales concretos no eran malos en sí mismos si es que ellos estaban dentro de una corriente de opción fundamental, ¿no? Y esta teoría de la opción fundamental fue desarrollada por varios moralistas, un famoso moralista alemán, especialmente, aunque no el único, según la cual si el católico quiere ser bueno y quiere ir al cielo, ¿no? Y desea servir el plan de Dios, no hay problema con que utilice, por ejemplo, métodos anticonceptivos en su vida matrimonial, porque esta persona en el fondo quiere hacer bien. Entonces, la opción fundamental convierte en moralmente neutra, en el mejor de los casos, o en moralmente aceptable, algo que la Iglesia enseña específicamente que está mal, ¿no? Y estas teorías de la opción fundamental, obviamente son teorías que están en contra de la enseñanza de la Iglesia y específicamente en contra del catecismo, porque el catecismo nos indica que la opción fundamental, si tenemos una opción fundamental, esa opción fundamental solamente se construye en base a actos moralmente buenos sucesivos, de tal manera que nosotros generemos la virtud, que logremos la virtud. ¿Y qué cosa es la virtud, como la describía Santo Tomás de Aquino? Una persona virtuosa es una persona que ha convertido un acto bueno en un acto habitual, en un hábito, ¿no? Entonces, cuando hago un acto que me cuesta mucho, tener un acto de caridad con una persona que me puede producir rechazo, yo estoy haciendo un acto bueno. Pero todavía no me puedo llamar virtuoso. Virtuoso es la Madre Teresa de Calcuta, que no tenía ningún problema y se había acostumbrado, ¿no? Se había acostumbrado a tratar con personas que podrían ser físicamente muy difíciles de acoger o de acompañar por el normal rechazo o repulsa que nuestra sensibilidad o nuestra blandenguería emocional o física nos podría producir. Entonces, al padre que me escribe, le digo: padre, tranquilo, yo no soy partidario de las teorías de la opción fundamental, pero sí hay que entender esto: la opción fundamental sí existe. La opción fundamental es la que una persona, cuando se convierte, decide tomar para decir: voy a cambiar de vida. Ahora, esa opción
no sirve de nada si no está seguida por actos virtuosos cotidianos que produzcan la virtud. Santo Tomás de Aquino tenía una definición interesante que cuando la leí de joven me sorprendió mucho, porque yo creía que los santos eran esta especie de colosos, de titanes súper resistentes que eran capaces de aguantar todas estas cosas horribles, ¿no? De acercarse a personas que pueden parecer repelentes, de tolerar tratos que pueden ser indignantes, de aceptar reacciones que pueden ser ofensivas y que eran estos grandes aguantadores. No, Santo Tomás de Aquino nos dice, el, aquel para quien la virtud, la obra buena, le resulta más fácil es el que es más santo. Es decir, el santo es el que, a fuerza de cooperar con la gracia, ha ido venciendo de tal manera las resistencias de su propio hombre viejo, de tal manera que se ha convertido en alguien que habitualmente hace el bien. Y en consecuencia, la vida de oración no le cuesta, la vida de oración le atrae. La vida de caridad no le cuesta, la vida de caridad le atrae. Entonces, siempre hay un sacrificio, pero precisamente el santo es el que se va venciendo a sí mismo. Y si ustedes se dan cuenta, este constante irse venciendo a sí mismo, que se va convirtiendo en un hábito, como un, digamos así, un físico culturista. El flaquito que recién está comenzando a levantar pesas, levanta una pesa de 10 kilos y va a bufar, sudar y llorar. El que es un físico-culturista grande, enorme, que ha entrenado durante mucho tiempo, levanta pesas de 50 kilos como si fueran nada, ¿no? Entonces, esa es un poco una comparación un poco frívola, pero que nos da una idea de la diferencia entre quienes están al comienzo del camino de la santidad y quienes están ya avanzados en el camino de la santidad. Entonces, el padre que nos escribe está expresando esta preocupación de creer que en la iglesia podemos aceptar esta teoría que, como digo, es rechazada por el catecismo de la Iglesia Católica, pero que sigue circulando en varios ambientes teológicos, de la opción fundamental. Es decir, de que basta que nosotros tengamos una intención general de yo quiero ser bueno y quiero irme al cielo y quiero seguir a Dios, y eso le quita la maldad a todas las obras malas que nosotros hacemos. Eso no es así, no es lo que enseña el catecismo, no es lo que han enseñado los grandes santos y ciertamente no es lo que han vivido los grandes santos y gracias a lo cual han llegado precisamente a lo que nosotros debemos llegar a ser, que es ser santos. Que tengas un buen día.